Cuando alguien te quiera hacer perder el tiempo, dile no. Este mensaje que se llama 5 distractores de tu éxito. ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir, quizás tengas miedo a hacer lo que Dios te llamó a hacer, pero tienes que aprender a sobreponerte a ese temor. Porque ese miedo va a ser eso, exactamente, va a ser un distractor de tu éxito. Pero a veces el temor de fracasar ni siquiera te deja intentarlo. A veces el temor de ser juzgado por un fracaso no te deja intentarlo. Hay un letrero de Tomás Alva Edison: no me equivoqué 10,000 veces, solamente aprendí 10,000 maneras diferentes de hacerlo. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida, mi vida al andar. Directamente sobre 5 distractores de tu éxito. Hay muchos, la verdad, pero yo escogí los que creo que son más importantes y que tienen cierta relación con este mensaje de Nehemías. Y el primer distractor de tu éxito es el temor. El temor al fracaso. Muchas cosas en la vida nos paralizan cuando tenemos miedo. Normalmente soy una persona que lo invade el temor cuando otros gritan, cuando otros maldicen, cuando otros se están peleando. Mi padre nos gritaba mucho y nos maldecía y nos decía cosas muy fuertes. Y sus gritos me intimidaban, sus gritos. Yo recuerdo cuando yo era niño y entonces yo lo oía pelear con mi madre y empezar a gritarle, o que yo oía a mi padre que gritaba de aquella manera en la que yo sabía que nos iba a ir mal. Entonces yo recuerdo aquello que me paralizaba. Mi papá tenía una troca motor diésel y la oíamos llegar al pueblo a la distancia, desde muy lejos sabíamos cuando esa troca se oía, y entonces me paralizaba el temor. Era difícil. Yo recuerdo que si yo estaba en la cama, entonces yo me echaba la cobija hasta arriba, intentaba tapar mis oídos porque no quería oír a mi madre llorar, porque no quería. Y entonces aquel temor me paralizaba y mis manos comenzaban a contraerse, todas mis coyunturas se contraían, mis hombros se levantaban y entraba en un estado de shock y entonces todo, absolutamente todo me daba miedo. Difícil. El temor paraliza, el temor te neutraliza. Luego fui aprendiendo y fui creciendo, pero todavía hasta el día de hoy ver a personas pelearse me intimida, no me gusta. Si yo voy manejando y veo a alguien peleando a la distancia, aunque no sea conmigo, aquello me causa un estado de shock y entonces comienzo a temblar y comienzo a sentirme mal y dejo de pensar con claridad porque el temor todavía se apodera y todavía tiene un nivel de influencia sobre mí, porque el temor paraliza. Comencé a desarrollar en mis pensamientos para sacar el temor de mi vida. Hasta el día de hoy lucho con el temor, me enfrento al temor. Hasta el día de hoy trato de enfrentarme a la oscuridad cuando esta me da miedo. Hasta el día de hoy trato de mantener la calma cuando las cosas alrededor de mí se salen de control. Ahora, hay mucha gente que le paraliza, por ejemplo, la oscuridad. A mí no. Yo puedo caminar en la oscuridad con mucha facilidad. No es una de las cosas que me paraliza, porque todos tenemos diferentes temores, ¿verdad? Todos enfrentamos diferentes situaciones.
A mí no me paraliza la oscuridad. Este edificio es bastante grande y a veces lo camino con todo apagado en la noche, porque ya apagué las luces y a veces me estaciono ahí atrás y entonces cuando apago todas las luces atravieso a oscuras y como ya me sé dónde están las sillas y todo, pues camino sin problema. No me paraliza la oscuridad, pero no me gusta ver a personas peleando y aquello me altera. Pero hay personas que les da miedo la oscuridad, a otros les dan miedo las arañas, a otros les dan miedo las serpientes, a otros les da miedo la suegra, a otros nos da miedo el futuro, ¿verdad? Hay gente que vive en ansiedad y dice, ¿qué va a ser de mi vida el mañana? Y entonces lo paraliza el temor. Personas que viven paralizados por el temor de enfermarse. Y el temor normalmente es miedo a algo que no existe, algo que no está ahí. He pasado cerca de panteones caminando desde que era muy joven, pero hay gente que no tolera pasar por miedo cerca de un panteón. Yo creo que yo podría atravesarlo caminando de noche y sin problema, pero hay gente que se paralizaría con eso, ¿verdad? Porque yo les tengo más miedo a los vivos que a los muertos, quizás. Pero el temor paraliza en diferentes formas. Y hay gente que no camina y no avanza porque tiene miedo a fracasar, por ejemplo. Fracasar es parte de la vida. Ya lo había leído en muchos libros, pero hace 2018, cuando fuimos a celebrar los 100 años del nacimiento de las Asambleas de Dios Hispanas en los Estados Unidos, a la ciudad de Houston, yo llevé conmigo a un grupo, unos hermanos, unas familias de aquí de la iglesia a esa celebración y tomamos un día libre y nos fuimos a visitar el Museo de la NASA. Y ahí en el Museo de la NASA de Houston hay un letrero de Thomas Alva Edison grande en una pared que dice, más o menos así porque está en inglés, dice: no me equivoqué 10,000 veces, solamente aprendí 10,000 maneras diferentes de hacerlo. Y Thomas Alva Edison falló una y otra vez y otra vez y otra vez, pero la última vez que vas a fallar, a la siguiente le sigue tu éxito. Por eso es que nunca te debes de detener. A lo mejor comenzaste un negocio y no te ha ido muy bien. Mira, la verdad es que ninguno de los negocios arranca muy fuerte, todos comienzan débiles, pero a veces el temor de fracasar ni siquiera te deja intentarlo. A veces el temor de ser juzgado por un fracaso no te deja intentarlo. He aprendido de Dios algo. Lo aprendí de mi madre también. Dios bendiga a mi mamá, aprendí mucho de ella, Elida Durán. También aprendí mucho de mi padre, igual Dios lo bendiga. Y he aprendido mucho de la palabra. Y uno de los principios que he aprendido en la vida es el siguiente: que yo prefiero fracasar intentándolo que de plano no intentarlo. Porque en la vida tendré que atreverme a hacer cosas que me expongan a la posibilidad de no lograrlo, de fallar. Pero me voy a quedar con la satisfacción de que lo intenté. Recién casado, a mi esposa la despidieron de su trabajo y le dieron ahí una cantidad de dinero. Y teníamos muchas opciones o algunas opciones para hacer con ese dinero, construir la casa o otras cosas. Platicando con mi hermano Alberto, mayor que yo, pensamos que comenzar un negocio sería una buena posibilidad. Y agarramos ese poquito de dinero y comenzamos un negocio. Las posibilidades de fracaso eran muy grandes, la verdad. Las posibilidades de que nos fuera mal eran muchísimas más que las que teníamos de que nos fuera bien. Yo tenía un trabajo estable, no ganaba mucho, pero era estable. Así que mi hermano comenzó a trabajar el negocio y yo seguía proveyendo para mi familia con un
el salario que yo tenía, y el negocio fue avanzando y avanzando y avanzando. Posteriormente, ese pequeño negocio no era muy grande, nos dio para yo terminar de construir mi casa y ampliarla, nos dio para comprar un par de vehículos, nos dio para comprar la propiedad enseguida del negocio, nos dio también para remodelar esa propiedad, nos dio para comprar unas tierras fuera de la ciudad. Claro, tomamos el riesgo, sufrimos. Yo no puedo ni siquiera contarles todas las historias, porque la verdad fue una tras otra y una tras otra, y mi hermano hasta se tuvo que venir a trabajar a Estados Unidos y ya nunca volvió. Acá se quedó hasta ese negocio, al fin lo cerramos, se acabó. Después Dios me trajo para acá de pastor, y esta iglesia era mi primera iglesia como pastor principal. Yo había sido pastor de jóvenes allá en Chihuahua, había sido copastor, había ayudado a fundar una iglesia, tenía cierto nivel de experiencia ministerial, había sido director regional de educación cristiana para toda la ciudad de Chihuahua con los pastores, y ahí estaba mi ministerio. Pero vine y me encontré a una iglesia, y llegué aquí en mayo del 2006, 24 de mayo del 2006, y luego me empiezo a enfrentar a la realidad de que la gente me llama pastor. Y entonces cuando me empiezan a llamar pastor, yo digo, ¿y ahora qué hago? Porque la verdad aquello fue un momento de un reto en mi vida. Si usted se pregunta cómo me llamaban en Chihuahua, pues yo me llamo Jonathan López, y los jóvenes de mi iglesia me decían J-Lo. Eran bien malcriados conmigo. Hasta el día de hoy todavía la mayoría de ellos me dice así. Y yo nunca he perseguido ni una posición ni un título, nunca me he interesado, ni cuando fui pastor de jóvenes, ni ahora que soy pastor principal, ni en ninguna de mis posiciones del distrito. No me interesan los títulos, no me interesa ninguna. Aquí usan mucho en los Estados Unidos una palabra muy grande así, y se me hace que me queda grande, se llama reverendo, ¿no? Y yo siempre he dicho que esa palabra reverendo, yo no sé por qué en mi mente, para mí es sinónimo de gordo, así como que va a reventar, como que está grandote. Pero ahora llego y la gente me empieza a decir pastor y pastor y pastor y pastor, ¿qué vamos a hacer? Y pastor, y entonces yo tuve que vencer mis temores a algo nuevo. El temor a tener un negocio se había acabado. El temor a fracasar en un negocio había pulido mi vida. Y yo creo que si yo algún día dejara de ser pastor, volvería a ser comerciante. Volvería al mundo de los negocios. Pero ahora tenía un nuevo reto, el reto de ser pastor de esta iglesia. Y entonces había que enfrentar el temor. Y la gente me dice todavía, pastor, oiga, ¿y no se pone nervioso para hablar, para predicar? Si pudiera venir y tomarle una radiografía a mis rodillas, ahora se va a dar cuenta que todavía tiemblan, que todavía me pongo nervioso. Y ahorita antes de comenzar estábamos repasando los cantos de alabanza aquí, Tania y yo, y Kioben, y allá estaba Ángel atrás, y me decía Tania, en los ensayos nos salen muy bien los cantos, y ya en vivo pues nos equivocamos, porque se enfrenta uno a la realidad de los nervios, del temor. Y sí, todavía peleo con los nervios, y sí, todavía me tengo que pelear con el temor. Y es bien curioso porque yo he predicado en iglesias con literalmente miles de personas. He predicado en eventos con miles de personas. Y he predicado en reuniones con 4 o 5 personas, y me sigo poniendo igual de nervioso. Y el temor a veces se quiere apoderar de mí, y tengo que aprender a derrotarlo. Y todos los días que voy a predicar, que voy a enseñar, que voy a grabar un video,
que voy a mandar un audio, me pongo nervioso y entonces tengo que sobreponerme a mi temor y de cualquier manera hacerlo para poder lograr lo que Dios me llamó a hacer. ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir, quizás tengas miedo a hacer lo que Dios te llamó a hacer, pero tienes que aprender a sobreponerte a ese temor. Porque ese miedo va a ser eso, exactamente, va a ser un distractor de tu éxito. Tienes que aprender a derrotarlo, tienes que aprender a pararte frente a él y decirle, con miedo o sin miedo lo voy a hacer. Aunque tartamudee, aunque me tiemble la voz, aunque me tiemble las rodillas, lo voy a hacer. Y yo he testificado esto muchas veces y lo seguiré haciendo, creo. Y a veces cuando me invade el temor ante un evento que voy a predicar, que voy a organizar, o al que tengo que salir a hablar y a predicar, o a dar una conferencia, o a hacer un video, lo que sea. A veces tengo que ir a mirarme al espejo y tratar de mirar a Dios en mi vida. Porque este Jonathan que les predica detrás de este púlpito no es tan seguro como parece y tiene que depender de Dios, del Espíritu Santo, de su gracia, de su favor, para dar siempre el siguiente paso en la vida. No te dejes derrotar por el temor. Segundo distractor de tu vida es el manejo inapropiado de la salud física y salud mental. ¿Por qué escogí estos? Número uno, porque el temor tiene que ver con tu ser interior. Tiene que ver con lo que eres por dentro. Porque no es la oscuridad la que te da miedo, es lo que eres por dentro lo que te da miedo. Porque no es la araña ni son los serpientes lo que te da miedo, es lo que eres por dentro lo que te provoca esa fobia. Porque no es el temor al fracaso, porque el temor es tenerle miedo a algo que no existe todavía. Que le tengas miedo a un hombre parado enfrente de ti con una pistola que te dice que te va a matar, es normal porque ahí está, es latente. Pero hay muchos temores que solamente están ahí por algo que no existe. Que no existe. ¿Por qué escogí el número 2? Porque la salud física y la salud mental es una prioridad. Tú puedes ser un experto en matemáticas, puedes ser un experto en tecnología, puedes ser un experto en la teología, puedes ser un experto en algún otro campo de la ciencia, pero puedes no tener salud. Puedes ser muy seguro de ti mismo en lo que quieres y no tenerle miedo a nada ni a nadie, pero sin salud es bien difícil. Y quiero hablar de dos aspectos de la salud, porque el primero es el aspecto físico, y en los siguientes días voy a grabar un video, vamos a hacer un programa, un pastor, olvidé el nombre oficial de su posición, pero es el director de extensiones de un instituto bíblico, de LAVI, y juntos vamos a hacer un video y vamos a hacer un programa que se va a llamar Fe con Café o Salud con Café, todavía ahí está el título Hermano Saavedra, José Luis Saavedra, un boliviano amigo mío y un maestrazo de las palabras, maestro. Vamos a estar haciendo un programa y nuestro programa vamos a hacer una teología de la salud. Vamos a estar hablando de la importancia que tiene la salud física en la vida del creyente, en la vida de los pastores, de los ministros. Porque piensen esto.
Yo puedo tener una iglesia de miles de personas y un ministerio donde haya trascendido a las naciones y a las culturas y a los ministerios, y Dios me haya colocado en un lugar de honra, pero si no tengo la salud, ¿cómo voy a practicar ese ministerio? Si no cuido mi dieta, mi manera de comer, entonces ese ministerio o se va a ver interrumpido, o se va a ver obstruido, o va a haber una distracción en ese ministerio. Y ese distractor de la salud va a impactar no solamente el número de pláticas y conferencias que pueda dar, el número de personas que yo pueda impactar, sino también va a impactar mi vida financiera. Porque hoy puedo comer, ok, todo lo que yo quiera. Me encantan. Y fue desde niño que esto era verdad para mí. Las papitas, ¿verdad? Los nachos con salsa Valentina, es nada más con que pruebe uno, nada más. Ay, yo me como eso y entonces ahora sí que, como decía el anuncio, a que no puedes comer solo una y una viene después, otra y la otra y la otra y la otra. Pero tarde o temprano, el no estar consciente de el daño que le estoy haciendo a mi cuerpo con una comida inapropiada, con comer de más, tarde o temprano el cuerpo me lo va a cobrar. Tarde o temprano van a venir las acideces estomacales, tarde o temprano va a venir un problema de asma, tarde o temprano llega un problema con las rodillas, tarde o temprano algo, mi cuerpo me lo va a cobrar ahorita, en 5 años, en 10 años, 20 años, no lo sé, pero tarde o temprano me lo va a cobrar. Por lo tanto, tengo que estar consciente de que la salud física va a afectarme ese futuro, ese éxito. Entonces, hoy es tiempo de comenzar a cambiar la mentalidad, de comenzar a cambiar lo que como, de comenzar a modificar mi ingesta de azúcares, de comenzar a cambiar mi ingesta de harinas, de comenzar a cambiar mi ingesta de calóricos, de calorías, y comenzar a meter mi cuerpo a un balance, porque tengo 47 años. No se lo digan a nadie. Y en bien poquito tiempo tendré 60 y quiero llegar a los 60 con el mayor nivel de salud, y quiero llegar a los 70 con el mayor nivel de salud, porque quiero seguir predicando a Cristo, quiero seguir predicando la palabra, y no quiero que mi futuro mediano, cercano o lejano se vaya a ver afectado por una dieta inapropiada, por un problema de salud física. Ahora, el otro aspecto sobre el que quiero crear conciencia es el asunto de la salud mental. La mente es ese órgano, yo no sé si llamarlo órgano, esa parte de mi persona que es capaz de robarme la paz y que es capaz de provocar estrés. Hoy tuve una tarde un poco estresante, digamos. Yo no sé si llegó a nivel de estrés, pero andaba yo arreglando algunas cosas aquí en el edificio, y arreglando papeles, y trabajando en unos videos y ensayando bastantes cosas que hice hoy. Y entonces, en un momento yo sentía que mi corazón andaba más acelerado del ritmo normal, y entonces tuve que hacer una técnica de respiración, tuve que calmarme, y entonces tuve que encontrar la manera de que mi respiración volviera a su estado normal, de que mi mente pudiera llegar a un punto donde estuviera enfocada y no estuviera pensando en tantas cosas y preocupado, y mi respiración se alterara, porque necesito claridad. Porque mi mente necesita estar en orden para cuando yo llego a este altar y comienzo a predicarte y comienzo a hablarte del propósito de Dios para tu vida, y tengo que asegurarme de que esta cabeza esté en orden. Salud física y salud mental es fundamental para nuestro éxito. Siguiente, relaciones personales.
Las relaciones personales pueden ser la cosa más extraordinaria que nos puede pasar, pero también al mismo tiempo puede ser un problema muy serio en nuestra vida. No todas las personas que te dicen que te quieren, te quieren. No todas las personas con las que te relacionas son honestas y transparentes contigo. Algunas son más honestas al decirte que no te soportan y no te toleran y se alejan de ti. Otras relaciones no necesariamente son malas, pero son vanas, no tiene nada por dentro. No te aporta nada. Las relaciones tóxicas te destruyen, te consumen, te roban tiempo. Las relaciones tóxicas alteran tus nervios, alteran tu conducta, tu toma de decisiones, te desvían, te llevan por un rumbo incorrecto. Y las relaciones vanas son nada más esas personas que pasan por tu vida y no significa nada en ella. No te dan nada. Nomás ahí están contigo. Sabes que existen, pero no te aportan nada. Y lo mejor que podemos hacer en la vida es escoger relaciones en las cuales nosotros podamos invertirnos en ellos y ellos estén invirtiendo su vida en nosotros. Personas a las que puedas llamarle cuando estás en medio de un problema y orar juntos. Personas a las que puedas enviarle un texto para preguntarle cómo están y que ellos te contesten y puedan tener una conversación. Personas que en lugar de enviarte basura por las redes sociales, te van a enviar un pensamiento, un video que te hace crecer, que te ayuda a madurar, que te enseña algo. Y por ahí se dice que conoces quién es una persona por las personas que frecuenta, los lugares a los que va y los libros que lee. Entonces, las relaciones es una parte fundamental. Si es tóxica, no necesitas más consejo, mantente alejado lo más que puedas de esa persona. Si es una relación tóxica, por favor, si ya está viciada la relación, solamente establece una distancia, nada más. Es todo lo que tienes que hacer. Si de plano esa relación llegó a un punto de rompimiento, está bien. Mantén esa distancia, no le guardes rencor, perdona sus ofensas, pero mantén una distancia, es perfectamente válido. Quizás después las cosas puedan cambiar. Pero quiero enfocarme en las personas, en las relaciones que son vanas. Son personas que pasan por tu vida y no te dejan absolutamente nada. Nada. Nunca creces con ellos. Nunca tienen una palabra positiva para levantarte el ánimo. Nunca tienen una palabra de parte de Dios para ti. Cuando tienes una iniciativa, un proyecto, si es posible, a veces te lo van a bajar. En lugar de darte una palabra de ánimo que te levante. Pero sobre todo las relaciones vanas son aquellas que cuando cometes errores se quedan calladas y no te dicen nada. Hay un dicho que dice por ahí que los amigos se hieren con la verdad para no destruirse con la mentira. Entonces, una buena amistad es una persona que se va a atrever a hablar contigo para decirte, mira, observo que esta parte de ti, siento que estás batallando. Júntate con personas que cuando vean que no eres el mismo, te llaman o vienen contigo y hablan y te dicen, oye, siento que ya no eres la misma persona. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué sucede? Hay relaciones que yo he tenido que confrontar en lo personal, en la amistad y como pastor, para decirles con fuerza, con mucho amor, pero con bastante fuerza, si la relación entre ustedes y yo, si la relación entre tú y yo, después de este número de años, no ha llegado al punto en el que tú me puedas decir mis errores
y las cosas que estoy haciendo mal, entonces estoy sumamente decepcionado de nuestra relación. Algo hice mal, algo hicimos mal en nuestra relación, porque una buena relación se atreverá a no ser vana contigo para decirte, oye, te veo cambiado, ¿qué sucede? Platiquemos, porque ya no eres el mismo. ¿Qué pasa? Siguiente. Entonces, búscate, sé bien selectivo en las relaciones, sé bien selectivo en las personas con las que realmente vas a entablar relaciones cercanas. En el siguiente círculo están las personas nada más, amistades cercanas, pero no están en el círculo donde tú les puedes decir las cosas que piensan y ellos te pueden decir las cosas que ellos piensan. Busca personas que te puedan hablar, que te puedan decir tus errores, tus fracasos, tus cosas, búscalas. Los verdaderos amigos te la van a decir con la intención de corregirte, no con la intención de atacharte y de agacharte y de humillarte. Las verdaderas personas lo harán siempre con la intención de verte mejorar, de verte crecer, de verte ser mejor persona. Si lo hace con otras intenciones, entonces no es tu amigo y no vale la pena que lo tengas cerca de ti. Número 4, distractor número 4, el tiempo. El uso inapropiado del tiempo. Creo que es el Salmo 39, no lo puse en mis notas, pero creo que es el Salmo 39 que dice, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Y si no fuera el 39 es alguno otro, solamente habrá que buscarlo ahí en la escritura. Pero dice, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. El día tiene 24 horas y cada hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. Si te pones a pensar, los últimos 30 segundos que han pasado ya jamás van a volver en tu vida. Hayas hecho lo que hayas hecho en ellos. Quizás algo muy positivo, quizás algo muy sabio, quizás algo espiritual, o quizás estabas enojado, te peleaste con la esposa, con el esposo, y esos 30 segundos jamás van a volver a tu vida. Lo más preciado que tenemos es el tiempo. Nada hay más hermoso que el tiempo. Se cuenta la historia de un hombre sabio, muy sabio, que vivía en las montañas y bajaba a la ciudad de tiempo en tiempo. Y la gente lo admiraba y la gente quería seguirlo, pero él nunca se los permitía. Se cuenta la historia de que este hombre bajaba a la ciudad y los jóvenes querían seguirlo y querían ser como él, y él nunca los aceptaba. Finalmente un joven le dijo, Señor, yo quiero aprender de usted y yo quiero ser su discípulo, yo quiero llegar a ser tan sabio como usted. Y este hombre le aceptó y se lo llevó a vivir a donde él vivía, arriba de la montaña, en la casa que tenía. Y relata la historia que este hombre sabio tenía un reloj de esos viejos colgados en la pared. Y ese reloj sonaba cada hora. Y tenía un sonido estridente que se escuchaba por todas las casas y afuera, por todos los cuartos y afuera de la casa. Y era un sonido ensordecedor. Y al muchacho le empezó a molestar el sonido del reloj. Y cada oportunidad que tenía le decía a aquel hombre, ¿por qué no tira ese reloj? Porque me aturde cada vez y me asusta. Y en las noches me despierta. Y aquel hombre anciano sabio solamente se sonreía. Pero no cambiaba y no tiraba el reloj. Y entonces finalmente el joven entendió que ese reloj significaba algo importante en la vida del hombre sabio. Y le dice, ¿qué de importante tiene ese reloj en su sabiduría? Que no lo quiere dejar ir. Y el hombre sabio le dice, ¿sabes por qué lo tengo? Porque cada vez que suena ese reloj, cada vez que suena, me recuerda
que una hora más del día ha pasado y que la siguiente hora no la debo de perder. Y entonces cada vez que suena pienso, ¿qué hice en esta hora que valiera la pena, que me hiciera más sabio? ¿Cuánta sabiduría adquirí? ¿Cuántos libros leí? ¿Qué conceptos de vida memoricé? ¿Qué tanto medité? ¿Cuánto tiempo oré? Y entonces me hace pensar que los siguientes 60 minutos, antes de que vuelva a sonar, los tengo que utilizar con el máximo de sabiduría y de entendimiento. Porque el factor tiempo llega y se va, y jamás volverá. Número 5, y con esto, antes de pasar al número 5. Stephen Covey, un autor de liderazgo, separa el uso del tiempo en la mayor parte de la gente en 4 grandes bloques, y el primero, él dice que es que usamos el tiempo en lo que es importante y lo que es urgente, y todos lo usamos en algún momento así, importante y urgente, porque hacemos las cosas que son importantes y que ese día tienen que hacerse, como pagar el recibo de la luz, o pagar los biles de la casa, o mandar el pago del mortgage de la casa, y esas son las cosas que son importantes y urgentes y que vale la pena hacerlo. Luego el segundo bloque, dice Stephen Covey, en lo que es importante pero no es urgente. Y para mí es un tema fundamental, porque aquellos que enseñan y enseñamos liderazgo, enseñamos lo siguiente: que si somos capaces de enfocarnos en las cosas, en el 20% de las cosas que valen la pena, estaremos haciendo con efectividad el 80% de las cosas importantes. Pero sin embargo, si nos enfocamos en las cosas urgentes, el 80%, terminaremos haciendo nada más el 20% de las cosas que son importantes. Entonces, es fundamental que nosotros sepamos diferenciar entre lo que es importante y urgente, y entonces enfocarnos en lo que es importante. En inglés, en los libros de liderazgo dicen que necesitamos enfocarnos en the things that move the needle, en las cosas que mueven la aguja, en las cosas que valen la pena, en las cosas que realmente van a trascender en tu vida, que van a trascender en tu futuro, y que van a trascender en las personas que conoces y que te rodean y que son importantes para ti. Those are the things that move the needle. Las cosas que mueven las cosas que realmente son importantes, y ahí tenemos que enfocarnos. Y el tercer bloque y el cuarto bloque, gente que se ocupa en cosas que no son importantes pero que son urgentes, y no prestaron atención, y que ahora enfrentan a la realidad de la urgencia, como la salud. Si descuidamos la salud hoy, un día va a ser urgente, porque un día tendremos que estar conectados a una máquina de oxígeno y tener que cargar una cajita, un bote de oxígeno aquí delante de nosotros, al lado de nosotros, para poder ir al Walmart, para poder caminar por la calle y para poder hacer las cosas que hoy puedes hacer con libertad, y que hoy no lo consideraste importante, pero que el día de mañana tendrá que ser urgente. Y entonces, si no cuidamos de la salud hoy la salud, por no ser urgente, el día de mañana, por no ser importante hoy, el día de mañana será urgente. Es el bloque número 3. Y el bloque número 4, gente que no se enfoca ni en lo importante ni en lo urgente. Las cosas le entran por este oído y le salen por aquel. Son personas que les gusta mucho una canción, y esa canción dice: hay que darle gusto al gusto. Al fin y al cabo, la vida pronto se acaba, y ya muerto vas a llevarte un puño de tierra, es todo, dice la canción. Y esta gente dice que hay que darle gusto al gusto, y entonces vive sin importarle nada. Nada le importa. Le mete a su
a su cuerpo cerveza hasta que, ¿verdad? Le mete alcohol hasta que su hígado está pudriéndose. Le mete cigarro hasta que sus pulmones están oscuros. Le mete marihuana y le mete drogas hasta que sus neuronas ya no saben si van o vienen. Ya. Se le fue la vida en cosas que ni eran importantes, ni siquiera eran urgentes. Y la perdió, se le fue. Cuando menos pensó, ya es un hombre de 45 años que parece todo a un anciano y anda todo chachalaco, decía mi tío. Se metió tanta Coca-Cola por el cuerpo, le metió tanta Coca-Cola y tantas azúcares que a los 30, 35 años ya sus retinas están cayéndose de los ojos y empieza a perder la vista. Y ese asesino silencioso le comienza a matar los órganos internos, porque hay que darle gusto al gusto. Y dice, es que no puedo dejar la coca. Pues algún día la va a dejar, solo que la va a dejar por la mala. Y un día va a tener que dejar de tomar porque el hígado, porque su cuerpo ya no va a dar más. Y le robó el éxito. Hay personas que con tantas habilidades que tienen podrían lograr grandes éxitos, pero no pueden. No pueden. Número 5, y con eso termino. El no saber decir no. El distractor número 1 es no saber decir no. Y los pastores somos, pero malísimos para decir que no. Malos somos. Y nos metemos en tantos problemas por no saber decir que no. Just say no. Y la palabra no es como si dijeras una gran frase así bien elaborada. Cuando alguien te quiera hacer perder el tiempo, dile no. Dile no. Cuando tú mismo te quieras hacer perder el tiempo, di no. Déjeme pisar algunos callos aquí. Este teléfono, todos los días, yo despierto, nunca sé a qué horas, 4 o 5 de la mañana, pero hay días en que estoy sumamente cansado. Y yo tengo esta alarma todos los días, a las 6 de la mañana. No importa qué hora me haya levantado, me haya acostado, suena a las 6 de la mañana. No importa suena a las 6 de la mañana. A veces, como soy muy malo para dormir, me tengo que tomar pastillas para dormir y esas pastillas para dormir me van a noquear, pero a las 6 de la mañana suena el teléfono y a veces estoy tan cansado que digo un ratito más, pero no, me tengo que decir a mí mismo no, porque tengo que meter a mi cuerpo a una dinámica, porque tengo que aprovechar las primeras horas del día donde hay mayor nivel de concentración, de enfoque. Tengo que aprovechar las primeras horas del día para leer la palabra, intentar memorizarla, escribir un mensaje, escribir una conferencia, un pensamiento, hacer un devocional, mandarlo a la iglesia. Y tengo que decirle a mis propias ganas de seguir durmiendo, no. Y cualquiera diría, pastor, sígale durmiendo, usted de cualquier manera batalla mucho para dormir, aproveche. No, porque tengo que enseñarme a mí mismo hábitos, porque tengo que enseñar a mi cuerpo hábitos que estén relacionados con el éxito. Y saber decir no a lo que tengas que decir no te va a llevar a aprender a decir no para poder decir sí a las cosas que sí valen la pena.
Vas a tener nada más que aprender a decir no a esto. Y aprendiendo a decir no a esto, aprenderás a decir sí a las cosas que valen la pena, que te van a hacer crecer y que te van a hacer madurar. Cierro repitiendo los 5 puntos claves. Número 1, temor. Tienes que vencer el temor. Número 2, salud física y salud mental. Número 3, relaciones personales. Número 4, uso apropiado del tiempo. Número 5, saber decir no. 5 consejos bien prácticos, bien directos, que son distractores. Te quieren llevar a su terreno. Son como los enemigos de Nehemías. Te quieren llevar a donde ellos tengan el control. Te quieren llevar allá donde estés a solas con ellos. Te diga, mira, aquí nadie te ve, hombre, aquí no pasa nada. Nadie se va a dar cuenta. Pero vas a estar en su terreno.